Buen día, estudiantes. Soy Cristian Florian, soy su profesor en esta materia de sociales para grado noveno. Y quiero empezar pues dándoles un saludo muy fraterno a cada uno de ustedes. Espero estén muy bien, espero que esta época sea de mucha reflexión y de mucho aprendizaje, que el tiempo no lo estén desperdiciando, que estén leyendo, que estén muy juiciosos y que estén muy bien en familia. El propósito pues de esta materia prácticamente pues tiene tres. Es hablar sobre la Constitución Política de 1886, la Revolución en Marcha y la Constitución Política de 1991. Pero para eso el propósito también es que ustedes comprendan los contextos de la historia que hicieron y llevaron al país a tomar esas decisiones y esas constituciones y los acontecimientos que han pasado para que nos rija la constitución que actualmente nos rige. Para comenzar con esta clase vamos a ver cuatro temas en nuestra primera sesión. Vamos a ver el descubrimiento de América, vamos a dar un breve recorrido histórico hasta la independencia de la Nueva Granada, vamos a hablar sobre los acontecimientos de 1820 a 1850 y finalizaremos con los acontecimientos de 1851 a 1886. En cada diapositiva que voy a pasar voy a dar un breve momento para que ustedes las puedan leer y comprender un poco más, aparte de la explicación que yo les voy a hacer un poco más detallada. Bueno, para el descubrimiento de América, todo inicia el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llega al continente americano pensando que había encontrado una ruta para la India. Pues básicamente para que Cristóbal Colón era un italiano que lo que hacía era buscar rutas de comercio y pues lucrarse de eso. Y estaba buscando inversionistas, pero pues no los había encontrado hasta que en España lo encontró finalmente y pues trazó la ruta y fue a la isla de Guanahani, pensando que pues obviamente era una ruta a la India, pero pues él falleció y pensó que ni siquiera supo que había descubierto América. Al llegar al pueblo americano, claramente pues era nueva gente, acá habían indígenas cuyos principios eran totalmente diferentes a los europeos, la cultura era diferente, la religión era diferente, y pues al ver los españoles que acá tenían oro, que acá tenían muchos minerales preciosos en Europa, lo que hicieron fue esclavizar a las personas de acá a tal punto de asesinar a muchos de ellos. Ahora, desde ahí hasta que ya realmente el pueblo se cansó, tuvieron que pasar muchísimos años. Entre esos, pues, se sacaron muchísimas piezas de oro y recursos del continente para llevarlos a Europa y comercializarlos y lucrarse por medio de un territorio que ni siquiera era de ellos. Como habían asesinado a tantos indígenas del continente, empezaron a traer africanos, lo que claramente empezó a traer muchísimo más problemas a América, puesto que trajeron enfermedades nuevas, pandemias, y adicional a eso, pues que ya todos se estaban reproduciendo con todo el mundo, entonces se crearon muchísimas razas que ya ahí se generaron. Y pues las corrientes eurocentristas trajeron la religión, trajeron la cultura y los modelos de gobierno, estableciendo un virreinato en lo que se conocería como la Nueva Granada. Y así pasaron muchísimos años hasta que a finales del siglo XVIII, en los años 1780, los habitantes ya se estaban cansando porque ya estaban imponiendo impuestos, los estaban esclavizando aún más y pues ya realmente la gente estaba bastante cansada de las injusticias que estaba cometiendo el pueblo español con su virreinato. Pero todo comenzó con una joven santanderiana llamada Manuela Beltrán que se alzó al poder y dijo que ya estaba cansada de que los españoles estuvieran estableciendo sus normas y explotándolos a ellos para lucrarse. Entonces ella tuvo un gran poder de llamar al pueblo y se congregaron bastantes personas, empezaron 20 comuneros saliendo de Santander y finalmente se vinieron hasta lo que hoy se conoce como Bogotá para pedir mejoras en el bienestar social de cada uno de ellos. Pero lastimosamente esos comuneros no tenían unos principios claves de lo que querían y básicamente se dejaron meter gato por liebre con unos ajustes a las reformas sociales que habían, pero no hubo un cambio significativo. Claramente ya hubo un primer enfrentamiento, ya hubo unos primeros muertos y ya se estaban presentando como migajas de revolución. Entonces a tal punto que en 1810, cuando
el representante del virreinato de Quito iba a venir a Santa Fe de Bogotá, en lo que se conoce actualmente como Bogotá, aprovecharon para armar un plan, eso es lo que dicen, que armaron un plan, y aprovecharon que había un personaje que vendía floreros que era Llorente. Entonces aprovecharon que él era un español que no soportaba a los nacionales y los trataba muy mal. Entonces un nacional fue a decirle que le prestaron un florero para atender al representante del virreinato de Quito, a lo que Llorente claramente se negó y lo trató muy mal y hubo una confrontación ahí y aprovecharon ese momento para alzarse en armas. Hubo un pequeño conflicto y firmaron la primera acta de independencia el 20 de julio de 1810. Cabe aclarar que no fue la primera acta de independencia que se firmó en lo que se conoce como Colombia, sino que en Bolívar ya se había firmado una acta de independencia. Pues adicional a eso, pues claramente los españoles se fueron segregando ya que en España estaban pasando acontecimientos como la Ilustración y pues Napoleón Bonaparte también estaba invadiendo y temas que pues hicieron que se perdiera la concentración del punto álgido que era pues el nuevo continente y los colombianos, digo, los americanos aprovecharon claramente para aprovecharse de ese momento y empezar a independizarse. Pero lastimosamente, ¿qué pasa? Que si no se tienen buenas conductas de liderazgo, que si no se tienen las ideas claras y pues es un proceso normal que un país esté independizando de otro, pues van a pasar muchas cosas inciertas. Entonces, de 1811 a 1816 más o menos, se conoció un periodo muy importante en el país que fue la Patria Boba, en donde hubo más de 16 presidentes y no se estableció un orden que permeó claramente el objetivo del país, que era pues tener un crecimiento, y pues se fue yendo para que otra vez los españoles volvieran y se formara pues de nuevo un desorden que desencadenó bastantes conflictos nuevamente, y pero finalmente ya llegó Simón Bolívar, un venezolano libertador que estableció bastantes terrenos y era muy estratega y el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá se libró pues este conflicto que terminó siendo ganado por los connacionales, por los libertadores y se empezó a establecer claramente pues el gobierno independiente de lo que se conocería como la Nueva Granada. Claramente cabe recalcar que después de esto, como ya se habían presentado conflictos internos, pues esto se iba a seguir presentando, ya que establecer las normas de un país que hasta ahora se está volviendo independiente es una cosa bastante complicada y pues los connacionales pues no tenían bastantes estudios ni bastantes modelos a seguir en cuenta, sino los europeos. Entonces, desde 1820 se da el nombre de la Gran Colombia, ya que se unió Ecuador, se unió Venezuela, Colombia y pues en ese momento Panamá pertenecía a Colombia. Entonces esos cuatro países estaban unidos, pero pues tenían inflas de liderazgo totalmente diferentes, ya que era un terreno bastante amplio y generaron bastantes disputas, lo que llevó finalmente a que los países se separaran a excepción de Panamá, para que se dejara de llamar la Gran Colombia y se establecieron ya las constituciones políticas. Claramente pues tenían que establecer un orden, tenían que establecer ya a seguir un plan de desarrollo, un que sigue después de que enfrentaron a los españoles, de que lo sacaron, ahora pues que sigue, cuáles van a ser nuestras bases de crecimiento, cuáles van a ser nuestras bases financieras, entonces pues realmente eh, tratar de convencer a tres países, cuatro países de que se unieran para pues establecer políticas era bastante complejo porque pues se tiene que tener en cuenta el territorio en el que cada uno habitaba. Finalmente Simón Bolívar se volvió presidente, en ese entonces también de la Gran Colombia, pero lastimosamente él decía que él era un libertador y que su propósito era liberar a otros territorios americanos y dejó al cargo a Francisco de Paula Santander, quien fue el que finalmente pues cumplió con los periodos presidenciales y fue un presidente colombiano. También en esta época, en estos años que estamos nombrando, de 1839 a 1842, se libra la batalla, la Guerra de los Supremos, que era por motivos religiosos. Lastimosamente, cuando llegaron los españoles, declararon que Nueva Granada era un territorio católico y pues bastantes personas lo siguieron considerando así y pues claramente había otras personas que pensaban totalmente diferente y no querían que esto se mantuviera de esa manera. Entonces decidieron pues tener un conflicto
porque las leyes establecieron que los conventos deberían ser suprimidos si no superaban un número de 8. Entonces, pues muchos conventos no los tenían, entonces esto liberó una guerra y pues se llamó la Guerra de los Supremos porque en ese entonces las milicias, había un cargo que era de los supremos. Y eso pues desencadenó una batalla, la Primera Guerra Civil y bastantes muertos. Ya en 1851 a 1886 se crean los partidos políticos, ya los dos partidos políticos más significativos del país, que son los conservadores y los liberales. Estos, como ustedes ya tienen conocimiento, han sido pues causantes de muchísimas barbaridades y bastantes hechos históricos que han marcado bastante la historia del país. Desde ahí también se empezaron con guerras civiles entre los liberales y los caucanos, de los cuales los liberales salieron victoriosos y fueron los causantes de la Constitución Política de 1853, otro cuento para poder organizar el país, poder dirigirlo y cumplir con las necesidades de cada uno de sus habitantes. El país se encontraba nuevamente polarizado y fue nombrado la Confederación Granadina. Pero eso solo duraría 5 años hasta que derrocaron el gobierno nacional en 1863, a pasarse a llamar Estados Unidos de Colombia. ¿Por qué? Porque querían establecer y entenderse como Estados Unidos de América. Había el estado de Antioquia, estaba el estado de San Andrés, y pues realmente hay que entender que un contexto no se puede comparar con otro y si yo estoy copiando algo, por ejemplo, de Europa, tengo que tener en cuenta que mi territorio no es igual al europeo y que por lo tanto, por ejemplo, allá yo no puedo tener una industria como la tenía Europa, sino en un territorio como el americano, lo que más sobresale es la agricultura. Entonces, pues lastimosamente muchos de estos no funcionaron, pero pasó a llamarse Estados Unidos de Colombia y en ese periodo de tiempo pues se liberó bastante la opresión conservadora que se tenía, ya que todos éramos católicos, se profesaba, la iglesia era dueña de la educación, y desde acá, desde Estados Unidos de Colombia, se liberó la imprenta, la expresión, la libertad de expresión, y pues se liberaron bastantes empresas, lo que ayudó bastante a la economía colombiana. Finalmente, esas guerras civiles se desencadenaron más entre conservadores y liberales, lo que iba causando muchísimas muertes. Y pues como estaba el gobierno liberal, se alzaron los conservadores y por su prócer Rafael Núñez, con su famosa regeneración, volvió a establecer una constitución política buscando un nombre, buscando un objetivo, buscando un horizonte para poder llevar al país hacia su desarrollo social y su desarrollo económico. Y pues es la famosa constitución de 1886 que estableció la estructura del poder y que es una carta magna que dirige y establece las políticas a seguir para que un país tenga desarrollo y bajo el cual se rige para sus procederes y para dividir los poderes que cada nación va a tener. Pues esto sería todo por la clase de hoy. Desde nuestra primera clase, básicamente lo que quiero que entiendan y como conclusión es que se requieren constituciones políticas, se requiere un orden, se requiere como unas normas establecidas para poder llegar a los crecimientos. Entonces, por ejemplo, una familia tiene que ceñirse por ciertas normas de conducta para que las cosas salgan de la mejor manera y para que haya un crecimiento social en cada una de ellas. Y eso es lo que veremos en nuestra siguiente clase, la cual tratará sobre la Constitución Política de 1886. Y como trabajo, chicos, quiero que por favor, de estos periodos de los que hablamos, averigüen sobre dos presidentes y cada uno en un documento me haga la descripción de cada uno de ellos, diciendo que qué fue lo que más les llamó la atención y que me lo relacionen con algún hecho que haya pasado en lo anteriormente mencionado. Les recuerdo, los periodos en los que deben averiguar son de 1810 a 1886. Los presidentes que ahondaron en ese tiempo. ¿Listo? Espero estén muy bien, que tengan buen día y nos vemos en una próxima ocasión.